No me busques jamás, dijo ella. Pero el millonario nunca pudo cumplir esa promesa, porque perderla fue la única derrota que su corazón no aceptó. La tormenta de octubre azotaba la carretera que conectaba la Ciudad de México con Cuernavaca, cuando el BMW negro de Emilio Herrera se detuvo abruptamente en el arcén. El empresario de 35 años, heredero del imperio farmacéutico más grande de México, golpeó el volante con frustración mientras observaba el humo que salía del capó de su auto de lujo. «Perfecto», murmuró, tomando su teléfono para llamar a su chofer. La pantalla mostró sin señal. La lluvia arreciaba y la carretera estaba completamente desierta a esas horas de la noche. Emilio había salido tarde de una reunión de emergencia en su empresa, rechazando la oferta de su chofer de llevarlo porque necesitaba tiempo para pensar. Las presiones familiares sobre su próximo matrimonio arreglado con Victoria Mendoza, la hija de otro magnate empresarial, lo tenían al borde del colapso emocional. A lo lejos, vio las luces de un pequeño taller mecánico. «Mecánica Esperanza», rezaba el letrero desgastado que colgaba sobre una construcción modesta, pero bien mantenida. Era su única opción. Corrió bajo la lluvia empapándose completamente su traje de diseñador. Cuando empujó la puerta del taller, una campana anunció su entrada. El lugar olía a aceite de motor y café recién hecho, y estaba iluminado por lámparas fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente. «¿Hola?», gritó sacudiéndose el agua del cabello. «Un momento», respondió una voz femenina desde el fondo del taller. Emilio esperó, observando el espacio. Herramientas perfectamente organizadas, calendarios de refacciones en las paredes, y una pequeña oficina con una computadora antigua, donde una taza humeaba, junto a libros de mecánica automotriz. Cuando ella apareció, Emilio sintió como si el aire abandonara sus pulmones. Era una mujer joven, tal vez de 28 años, con cabello negro recogido en una cola de caballo práctica y overol manchado de grasa que no podía ocultar su figura femenina. Sus ojos café tenían una inteligencia y determinación que lo golpeó inmediatamente. «¿Necesita ayuda?», preguntó, limpiándose las manos con un trapo mientras lo evaluaba de arriba abajo. Su expresión cambió ligeramente cuando notó el traje caro y el reloj de lujo que llevaba. «Mi auto se descompuso en la carretera», explicó Emilio. «BMW Serie 7 empezó a salir humo del motor». «¿BMW?», ella arqueó una ceja. «No suelo trabajar con autos de lujo. Generalmente esos tienen garantía y van a agencias especializadas. Es una emergencia. Puedo pagar lo que sea necesario». La mujer lo estudió por un momento más. «Soy Laura Vázquez, y no trabajo por dinero extra. Trabajo por necesidad real. ¿Es realmente una emergencia o solo no quiere mojarse más?». La honestidad directa de su pregunta lo descolocó. «Es complicado. Todo es complicado después de medianoche en una tormenta», respondió pragmáticamente. «Deme las llaves. Voy a revisar su auto». Emilio la siguió de vuelta a la lluvia, observando cómo se movía con confianza hacia su BMW averiado. Laura abrió el capó y comenzó a examinar el motor con una linterna, aparentemente inmune al agua que caía sobre ella. «Manguera del radiador reventada», diagnosticó después de 5 minutos, y perdió todo el refrigerante. «¿Cuándo fue la última vez que le hizo mantenimiento a este auto?». Emilio se dio cuenta de que no tenía idea. «Mi chofer se encarga de esas cosas». «Su chofer debería estar despedido», comentó Laura secamente. «Esta manguera tenía fracturas visibles desde hace meses. ¿No notó que el motor se estaba sobrecalentando? No presto atención a esas cosas». Laura se enderezó, mirándolo con una expresión que mezcla incredulidad y algo que podría haber sido desdén. «Maneja una máquina de 800,000 pesos y no presta atención a si funciona correctamente. ¿Puede arreglarlo? Puedo arreglarlo temporalmente para que llegue a la ciudad, pero necesita un trabajo completo en una agencia BMW. ¿Cuánto tiempo tomará? 1 hora, tal vez 2. ¿Tiene algún lugar donde estar?». Emilio miró alrededor del taller pequeño, comparándolo mentalmente con los clubes exclusivos y restaurantes de 5 estrellas donde usualmente pasaba sus noches. «Supongo que aquí está bien». Laura encendió un calentador portátil en una esquina del taller y señaló hacia una silla desigual. «El café está en la oficina si quiere, y hay toallas limpias en el gabinete junto al lavabo».
Mientras Laura trabajaba en su auto, Emilio se encontró observándola fascinado. Se movía con una precisión y conocimiento que hablaba de años de experiencia. Sus manos, aunque manchadas de gris, trabajaban con delicadeza y seguridad. Ocasionalmente murmuraba para sí misma en un tono que sugería que estaba resolviendo un rompecabezas complejo. ¿Hace cuánto tiempo que es mecánica?, preguntó después de media hora de silencio. Desde los 16, respondió sin levantar la vista del motor. Mi padre tenía este taller. Cuando murió hace 5 años lo heredé. ¿Y aprendió sola? Aprendí de él, y después seguí aprendiendo por necesidad. Laura pausó su trabajo y lo miró directamente. ¿Por qué hace preguntas? La mayoría de los hombres ricos que terminan aquí por accidente no hacen conversación. ¿Muchos hombres ricos terminan aquí por accidente? Suficientes como para saber que generalmente ven este lugar, y a mí, como temporales e irrelevantes. Había algo en su tono que sugería experiencias pasadas desagradables. Yo no los veo así. ¿No? Laura se enderezó limpiándose las manos. ¿Cómo nos ve entonces? Emilio consideró la pregunta seriamente. Veo a una mujer que sabe exactamente lo que está haciendo y que no necesita la aprobación de nadie para hacerlo. Laura pareció sorprendida por su respuesta. Eso es inesperadamente específico. ¿Y eso es malo? No malo, solo diferente. Trabajaron en un silencio más cómodo después de eso. Emilio se encontró estudiando no solo a Laura, sino también el taller que había construido. Era pequeño pero eficiente, organizado con el tipo de precisión que hablaba de orgullo profesional. Había diplomas de cursos de mecánica en las paredes, junto con fotografías de autos que aparentemente había restaurado. ¿Esos son sus proyectos?, preguntó, señalando hacia las fotografías. Algunos, respondió Laura. Trabajo principalmente en autos cotidianos, Urus, Sentra, Chevy, pero ocasionalmente alguien trae algo interesante para restaurar. ¿Le gusta la restauración? Me gusta darle nueva vida a cosas que otros han descartado, dijo, y había algo en su tono que sugería que no estaba hablando solo de autos. A las 2 de la mañana, Laura cerró el capó del BMW. Listo. Esto lo llevará de vuelta a la ciudad, pero haga la cita en la agencia mañana mismo. ¿Cuánto le debo? Laura consideró por un momento. 300 pesos por la manguera y el refrigerante, 200 por la mano de obra. Emilio sacó su cartera, notando cómo Laura observaba la cantidad de billetes que contenía sin comentario alguno. Le dio 1000 pesos. Le dije 500, protestó Laura. Los extras son por trabajar tan tarde y en la lluvia. Laura dudó antes de tomar el dinero. Gracias. Mientras Emilio se dirigía hacia su auto reparado, se volvió una última vez. ¿Puedo preguntar su nombre completo? Laura Vázquez, respondió, secándose las manos una vez más. Emilio Herrera. Lo sé, dijo simplemente. ¿Cómo lo sabe? Su licencia de manejo estaba en la guantera. La vi cuando busqué el manual del propietario. Laura pausó. Herrera Farmacéutica. Sé quién es usted. ¿Y eso cambia algo? Laura lo miró con una expresión que no pudo descifrar. Debería cambiar todo, pero por alguna razón no lo hace. Mientras manejaba de vuelta a la ciudad bajo la lluvia que había comenzado a ceder, Emilio no podía sacar de su mente a Laura Vázquez. No solo su belleza, aunque era innegablemente hermosa, sino su competencia, su independencia, su manera directa de hablar que contrastaba dramáticamente con las mujeres de su círculo social. Por primera vez en meses, no estaba pensando en el matrimonio arreglado que lo esperaba, sino en unos ojos café que lo habían mirado como si fuera un hombre real en lugar de un apellido y una cuenta bancaria. Durante los siguientes 3 días, Emilio trató de concentrarse en sus responsabilidades habituales. Tenía reuniones del consejo directivo, comidas de negocios y la constante presión de su madre, Elena Herrera, sobre la fecha de compromiso con Victoria Mendoza. El padre de Victoria está ansioso por anunciar el compromiso, le dijo Elena durante el desayuno del jueves en la mansión familiar de Las Lomas. Pensamos que la primera semana de diciembre sería apropiada. Eso nos da tiempo para planear una fiesta de compromiso digna. Emilio movía distraídamente los huevos benedictinos en su plato, su mente aún en el pequeño taller mecánico de la carretera a Cuernavaca. ¿No crees que deberíamos preguntarme si estoy listo? ¿Listo? Elena lo miró como si hubiera dicho algo absurdo. Emilio, tienes 35 años.
Has estado listo durante una década. Victoria es perfecta para ti, educada en Europa, de buena familia, hermosa, pero no la amo. El amor viene después del matrimonio cuando hay compatibilidad real. Tu padre y yo tuvimos un matrimonio arreglado, y mira qué bien resultó. Emilio observó a su madre, impecablemente vestida y maquillada incluso para el desayuno, representando todo lo que se esperaba de las esposas de los hombres de su clase social. Después pensó en Laura, con grasa bajo las uñas y overol manchado, pero con una autenticidad que Elena nunca había poseído. Necesito tiempo para pensar. ¿Tiempo para qué? Emilio, esto no es una decisión emocional. Es una decisión práctica que beneficia a ambas familias. Esa tarde, en lugar de ir directamente a casa después del trabajo, Emilio se encontró manejando hacia Cuernavaca otra vez. Se decía a sí mismo que necesitaba verificar que las reparaciones del BMW estuvieran funcionando correctamente, pero sabía que era una excusa. El taller Mecánica Esperanza se veía diferente bajo la luz del sol, más pequeño, más modesto, pero también más acogedor. Había 2 autos estacionados afuera, un Tsuru azul desgastado y una pick-up Ford antigua. Cuando entró, encontró a Laura debajo del capó del Tsuru, con solo sus piernas visibles. Música de rock en español sonaba desde una radio portátil. «¿Hola?», gritó por encima de la música. Laura rodó hacia afuera desde debajo del auto, sus ojos mostrando sorpresa genuina cuando lo vio. «Señor Herrera, ¿problemas con las reparaciones?». «No, todo funciona perfectamente. Solo pasaba por aquí». Laura se puso de pie, limpiándose las manos en su overol. Llevaba el cabello recogido nuevamente, pero algunos mechones habían escapado y enmarcaban su rostro. «Nadie pasa por aquí. Este taller está 30 kilómetros fuera de cualquier ruta normal para alguien que vive en las lomas». «¿Cómo sabe dónde vivo?». «Porque leí su licencia más cuidadosamente de lo que admití la otra noche». Laura apagó la radio y se acercó al lavabo para lavarse las manos. «¿Por qué está realmente aquí?». La pregunta directa lo desarmó. «Honestamente, no lo sé. Esa es una respuesta inusual para un hombre acostumbrado a tomar decisiones de millones de pesos. Tal vez por eso estoy aquí. Porque eres la primera persona en años que no me trata como si mis decisiones fueran las únicas cosas importantes sobre mí». Laura se volvió para mirarlo, estudiando su rostro con la misma intensidad que había usado para diagnosticar su auto. «¿Qué quiere de mí, señor Herrera?». «Emilio, y no lo sé. Eso es problemático». «¿Por qué?». «Porque los hombres ricos que no saben lo que quieren suelen ser peligrosos para mujeres como yo». «¿Qué tipo de peligroso?». Laura caminó hacia la oficina pequeña y se sirvió café de una cafetera que había visto mejores días. «¿Quiere café?». «Sí, gracias». Le pasó una taza despotillada llena de café negro fuerte. «¿Ha estado casado, Emilio?». «No, pero estoy comprometido para casarme en diciembre». Laura pausó con su taza a medio camino hacia sus labios. «¿Comprometido?». «Es un arreglo familiar. Beneficia a ambas empresas». «Ah», dijo Laura, y su expresión se cerró inmediatamente. «Entiendo». «¿Qué entiende?». «Entiendo por qué está aquí. Últimos momentos de libertad antes de cumplir con sus obligaciones sociales». «No es así». «No». Laura se recostó contra el escritorio, mirándolo con una expresión que mezcla comprensión y desaprobación. «¿Entonces qué es?». Emilio luchó por encontrar las palabras correctas. «Es que cuando estoy aquí contigo, siento como si fuera una persona real, en lugar de una expectativa con piernas». «¿Y qué pasa cuando se case? ¿Seguirá sintiendo la necesidad de ser real conmigo?». La pregunta implícita la golpeó como una bofetada. «No está sugiriendo que...». «No estoy sugiriendo nada. Estoy preguntando directamente qué espera de esta amistad. Espero conocerte mejor. Espero que me conozcas mejor». «¿Para qué?». «Porque eres la primera mujer que he conocido que me ve como soy, no como lo que represento». Laura dejó su taza sobre el escritorio y se acercó a él. «Emilio, sé exactamente lo que represento para usted. Represento algo auténtico en un mundo artificial. Represento lo que no puede tener porque no pertenece a su clase social». «Eso no es verdad». «No, entonces dígame, ¿ha mencionado nuestro encuentro a su familia, a sus amigos, a su prometida?». Emilio guardó silencio, y en ese silencio Laura encontró su respuesta. «Exactamente», continuó.
Yo soy su secreto, su escape temporal. Laura, no, interrumpió firmemente. No voy a ser el entretenimiento de un hombre rico antes de que cumpla con sus obligaciones sociales, y no voy a ser la aventura que lo ayuda a sentirse mejor sobre una vida que eligió vivir. No elegí esta vida. ¿No? ¿Alguien lo está forzando a casarse con esa mujer? Es complicado. Todo es complicado cuando tienes privilegios que no quieres admitir que disfrutas. Laura se dirigió hacia la puerta del taller. Creo que debería irse. ¿Por qué te enojas conmigo? No me enojo contigo. Me protejo de ti. ¿De qué necesitas protegerte? Laura se volvió para mirarlo, y por primera vez, Emilio vio vulnerabilidad en sus ojos, de empezar a creer que esto podría ser algo real. ¿Y si fuera algo real? No puede ser algo real. Usted se casa en diciembre con una mujer de su clase social. Yo dirijo un taller mecánico en una carretera rural. No hay manera de que nuestros mundos se conecten sin que uno de nosotros pierda todo lo que somos. ¿Y si estoy dispuesto a arriesgar eso? ¿Está dispuesto, de verdad? Laura se acercó a él, desafiándolo con su mirada. ¿Está dispuesto a decirle a su familia que se enamoró de una mecánica? ¿Está dispuesto a romper un compromiso que beneficia a dos empresas familiares? ¿Está dispuesto a vivir en un mundo donde sus amigos lo juzgarán por estar con alguien que huele a aceite de motor? Cada pregunta lo golpeó como un puñetazo físico, porque sabía que tenía razón. No lo sé. Entonces váyase. Váyase ahora, antes de que esto se complique más. ¿Y si no quiero irme? Entonces es más egoísta de lo que pensé. ¿Por qué egoísta? Porque está pidiendo que arriesgue mi corazón cuando no está seguro de poder arriesgar nada suyo. Emilio se acercó a ella, viendo cómo se tensaba pero sin retroceder. ¿Y si te dijera que no puedo dejar de pensar en ti? Que los últimos 3 días han sido un infierno porque no podía sacar de mi mente cómo te reíste cuando te conté que no sabía nada sobre autos. Le diría que eso no es suficiente. ¿Qué sería suficiente? Laura lo miró directamente a los ojos. Nada sería suficiente, porque al final usted regresará a su mundo y yo me quedaré en el mío. Y será mejor para ambos si eso pasa ahora en lugar de después. Laura, no, dijo con firmeza final. No me busque jamás, por favor. Háganos el favor a ambos y pretenda que esto nunca pasó. Emilio se quedó inmóvil mientras Laura regresaba al Tsuru y se deslizaba debajo del motor, efectivamente dándole la espalda y terminando la conversación. Mientras manejaba de regreso a la ciudad, las palabras de Laura resonaban en su mente. No me busque jamás. Pero mientras las luces de la Ciudad de México aparecían en el horizonte, Emilio sabía con certeza devastadora que esa era una promesa que nunca podría cumplir. 2 semanas habían pasado desde la última conversación con Laura, y Emilio se encontraba sentado en el exclusivo restaurante Pujol, fingiendo interés en la conversación sobre el menú de degustación, mientras Victoria Mendoza describía entusiasmadamente los preparativos para su fiesta de compromiso. Mi madre piensa que deberíamos hacer la ceremonia en el Club de Golf México, decía Victoria, su voz melódica flotando sobre él como ruido de fondo. Pero yo prefiero algo más íntimo. Tal vez la terraza del Hotel San Regis. Como prefieras, respondió Emilio automáticamente, moviendo distraídamente el mole madre en su plato. Victoria pausó, estudiando su expresión. A los 28 años era indudablemente hermosa. Cabello rubio perfecto, educación europea impecable y el tipo de elegancia natural que venía de generaciones de privilegio. Exactamente lo que se esperaba para la esposa de un herrera. Emilio, ¿estás bien? ¿Has estado distraído últimamente? Solo trabajo. Ya sabes cómo es. Es sobre la expansión a Sudamérica. Papá dice que ha habido complicaciones con los registros farmacéuticos. Emilio asintió, permitiendo que ella creyera que sus preocupaciones eran empresariales. Era más fácil que explicar que no podía dejar de pensar en una mujer que conocía más sobre motores que sobre vinos franceses, que usaba overol en lugar de vestidos de diseñador y que lo había rechazado con una honestidad que Victoria nunca poseería. Tal vez deberías tomarte unos días libres después del compromiso, continuó Victoria. Podríamos ir a Cabo. La familia Sánchez tiene una casa nueva ahí que está espectacular. Suena bien, mintió. Esa noche,
En lugar de regresar directamente a su departamento en Polanco, Emilio se encontró manejando sin rumbo por las calles de la ciudad. Sin decidir conscientemente, se dirigió hacia la carretera de Cuernavaca. Era después de las 10 de la noche, cuando se detuvo a 1 kilómetro del taller de Laura, estacionando bajo un árbol donde podía ver las luces del establecimiento. El taller estaba abierto. Podía ver la figura de Laura moviéndose dentro, trabajando en lo que parecía ser un Jetta rojo. Estuvo ahí durante 1 hora simplemente observando, luchando con el impulso de acercarse y la promesa que ella le había pedido que cumpliera. Finalmente, cuando Laura cerró el taller y se dirigió a una pequeña casa que no había notado antes, aparentemente construida detrás del negocio, Emilio arrancó su auto y manejó de regreso a casa sin haberse acercado. Esta rutina se repitió durante 3 noches más. Cada noche manejaba hasta el taller, se estacionaba a distancia segura y observaba a Laura trabajar hasta tarde. Era una obsesión que lo avergonzaba, pero que no podía detener. La 4ª noche, cuando llegó a su lugar habitual de observación, encontró el estacionamiento del taller vacío y las luces apagadas. Una nota pegada en la puerta decía: «Emergencia familiar, cerrado hasta nuevo aviso». El pánico que sintió lo sorprendió. ¿Le habría pasado algo? ¿Estaría bien? ¿Habría decidido cerrar permanentemente para evitar encontrarse con él? Durante los siguientes días, Emilio se volvió imposible de tratar en el trabajo. Su asistente personal, Carlos, finalmente se atrevió a comentar: «Señor Herrera, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarlo? Ha estado tenso, tenso», gritó al equipo de marketing por 20 minutos sobre un error tipográfico en un folleto. Ayer rechazó 3 propuestas de inversión sin siquiera revisarlas, y está tomando su 4º café antes del mediodía. Emilio se dio cuenta de que Carlos tenía razón. «¿Puedes investigar algo para mí discretamente?» «Por supuesto. Hay un taller mecánico en la carretera a Cuernavaca. Mecánica Esperanza. Quiero saber si sigue operando y si la propietaria está bien». Carlos anotó la información sin hacer preguntas, aunque Emilio vio curiosidad en sus ojos. 2 horas después, Carlos regresó con un informe. «El taller está temporalmente cerrado. La señorita Vázquez está cuidando a su madre, quien tuvo una complicación médica seria. Aparentemente están en el Hospital General». «¿Qué tipo de complicación?» «No pude obtener detalles específicos. ¿Quiere que investigue más?» Emilio luchó consigo mismo durante el resto del día. Laura le había pedido específicamente que no la buscara. Pero si estaba enfrentando una crisis familiar, ¿no sería humano al menos ofrecer ayuda? Esa tarde, en lugar de ir al Hospital General directamente, Emilio hizo algo que no había hecho nunca: investigar discretamente cómo funcionaba el sistema de salud público para personas sin seguro médico privado. Lo que descubrió lo horrorizó: las listas de espera, los recursos limitados, la calidad irregular de atención. Para alguien acostumbrado a la medicina privada de clase mundial, era un mundo completamente ajeno. Emilio tomó el teléfono y llamó al doctor Mendoza, director del hospital privado más prestigioso de la ciudad. «Roberto, necesito un favor». «Por supuesto, Emilio. ¿Qué necesitas?» «Hay una paciente en el Hospital General, Carmen Vázquez. Necesito que revises su caso y me digas exactamente qué tipo de atención médica necesita. ¿Es familia? ¿Es complicado?» 3 horas después, el doctor Mendoza lo llamó de vuelta. «Emilio, esta señora tiene una condición cardíaca seria que requiere cirugía inmediata. En el Hospital General está en lista de espera que podría tomar meses». «¿Qué tan seria?» «Sin cirugía, su pronóstico es reservado. ¿Puedes transferirla a tu hospital?» «Por supuesto, pero el costo sería considerable». «El dinero no es problema, pero necesito que sea completamente anónimo. La familia no puede saber quién está pagando». «¿Estás seguro de esto?» «Completamente seguro». Esa noche, Emilio se encontró parado en el pasillo del Hospital General, observando desde lejos mientras Laura hablaba con una doctora joven que parecía agobiada por la cantidad de pacientes. Laura se veía agotada. Llevaba la misma ropa por varios días y tenía ojeras profundas. Cuando la doctora se alejó, Emilio se acercó cautelosamente. «¿Laura?» Ella se volvió bruscamente, sorpresa y algo que podría haber sido alivio cruzando por su rostro
antes de que se endureciera en una expresión de determinación. ¿Qué hace aquí? Escuché que tu madre estaba enferma. Quería saber si estaba bien. ¿Cómo se enteró? No importa. ¿Cómo está ella? Laura lo estudió por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Necesita cirugía cardíaca. Pronto. ¿Y? Y estamos en lista de espera. Laura se pasó las manos por el cabello. Un gesto de agotamiento que lo desarmó completamente. Podría tomar meses. Laura, hay opciones privadas que no puedo costear, interrumpió firmemente. Ya vendí todo lo que tenía de valor para pagar los medicamentos que necesita mientras esperamos. ¿Yo podría ayudar? No. La respuesta fue inmediata y firme. Absolutamente no. ¿Por qué no? Porque entonces estaría en deuda contigo y no quiero deberte nada. No sería una deuda. Sería un regalo que me convertiría en tu proyecto de caridad. Laura se acercó a él bajando la voz. Emilio, le pedí que no me buscara. ¿Por qué está aquí? Porque no puedo dejar de preocuparme por ti. Esa no es su responsabilidad. Y si quiero que sea mi responsabilidad. Laura lo miró con ojos que reflejaban dolor, agotamiento y algo más profundo que no pudo identificar. ¿Qué quiere de mí realmente? Quiero ser parte de tu vida. ¿En qué capacidad? Como su escape secreto, como la mujer que lo hace sentir auténtico cuando necesita un descanso de su mundo real. No, como la mujer de la que me estoy enamorando. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, colgando en el aire estéril del hospital como una confesión que cambiaría todo. Laura se quedó inmóvil, estudiando su rostro. ¿Se está enamorando de mí? Sí. ¿Y qué planea hacer con esa información? No lo sé. ¿Qué pasa con su compromiso? No lo sé. ¿Qué pasa con las expectativas de su familia? No lo sé. Laura sonrió tristemente. Al menos es honesto sobre no saber nada. En ese momento, una enfermera se acercó. Señorita Vázquez, tenemos buenas noticias. Se abrió un espacio en el Hospital San José para su madre. La cirugía puede programarse para mañana. Laura miró a la enfermera con confusión total. ¿El Hospital San José? Pero eso es privado. No tenemos seguro. Aparentemente hay un benefactor anónimo que cubrirá todos los gastos. Laura se volvió lentamente hacia Emilio, comprensión y algo que podría haber sido traición llenando sus ojos. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Sin preguntarme, sin mi permiso. Tu madre podría morir esperando en el sistema público. Esa no era tu decisión. Laura. No, interrumpió, su voz aumentando de volumen antes de recordar dónde estaba. No me busque jamás. Esta vez lo digo en serio. Laura se alejó rápidamente por el pasillo, dejando a Emilio parado solo entre el ruido y la actividad del hospital, dándose cuenta de que en su intento de ayudarla, había violado la única cosa que ella le había pedido específicamente que respetara, su autonomía. La cirugía de Carmen Vázquez fue un éxito rotundo. Emilio lo sabía porque había pagado discretamente al doctor Mendoza para que le proporcionara actualizaciones regulares, aunque sabía que Laura nunca se enteraría de la fuente de la información. Durante la semana de recuperación de su madre, Emilio luchó con una batalla interna que estaba afectando todos los aspectos de su vida. El compromiso con Victoria estaba programado para la siguiente semana, y las invitaciones ya habían sido enviadas a 300 invitados de élite. Emilio, necesitamos hablar, le dijo su padre, Eduardo Herrera, convocándolo a su estudio privado el viernes por la tarde. Eduardo era un hombre de 62 años que había construido el imperio farmacéutico desde cero, y su presencia aún intimidaba a Emilio a pesar de la edad. ¿Sobre qué? Sobre tu comportamiento extraño de las últimas semanas. Tu madre está preocupada, Victoria está confundida y yo estoy perdiendo la paciencia. Mi comportamiento extraño. Carlos me dijo que has estado investigando talleres mecánicos y hospitales públicos. ¿Qué carajo está pasando? Emilio se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. Me enamoré de alguien. Eduardo se quedó inmóvil por un momento antes de eruir en carcajadas. ¿Te enamoraste? ¿A 2 semanas de tu compromiso? Emilio, tienes 35 años, no 16. No es una broma, papá. ¿Quién es? ¿La hija de los Sánchez? Una de las modelos con las que sales ocasionalmente. Es mecánica automotriz. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Eduardo se sirvió un whisky con movimientos deliberadamente lentos antes de responder. ¿Mecánica automotriz? Sí. ¿Como una mujer que arregla autos? Exactamente. ¿De qué familia? No es de ninguna familia. Es dueña de un taller pequeño en la carretera a Cuernavaca. Eduardo se bebió su whisky completo antes de hablar. ¿Estás teniendo una crisis de mediana edad? Estoy enamorado. ¿De una empleada de taller mecánico? Del nombre es Laura, y sí. Emilio. Eduardo se acercó, su voz tomando el tono que usaba en negociaciones importantes. Entiendo que puedas sentir atracción por alguien diferente. Los hombres de nuestra posición a veces necesitan diversiones, pero eso no interfiere con las responsabilidades reales. No es una diversión. Entonces, ¿qué es? Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Eduardo se sentó pesadamente en su silla de cuero. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? El compromiso con Victoria no es solo una unión personal. Es una alianza empresarial que beneficiará a ambas familias durante generaciones. Entiendo las implicaciones. ¿Las entiendes? ¿Entiendes que romper este compromiso podría costar millones en oportunidades perdidas? ¿Entiendes que tu reputación social, nuestra reputación familiar, estaría en ruinas? Entiendo todo eso. ¿Y aún así estás considerando tirar todo por la ventana por una mecánica? La forma despectiva en que dijo mecánica encendió algo en Emilio. Por una mujer extraordinaria que me ama por quien soy, no por lo que poseo. ¿Ella te ama? ¿Te lo ha dicho? Emilio dudó. Es complicado. Ah, Eduardo se puso de pie triunfante. Ni siquiera estás segura de amarte, y estás dispuesto a destruir tu futuro por ella. No es así de simple. Es exactamente así de simple. Emilio, sal de tu sistema esta fantasía romántica. Cásate con Victoria como está planeado. Ten hijos, construye la vida que se supone que debes tener. ¿Y si no puedo? Entonces no eres el hombre que crié. Esa noche, Emilio manejó hasta Cuernavaca una vez más, pero esta vez no se detuvo a distancia. Estacionó directamente frente al taller de Laura. Las luces estaban encendidas y podía ver movimiento adentro. Cuando entró, Laura estaba terminando de limpiar sus herramientas. Se veía mejor de lo que la había visto en el hospital. Había tenido tiempo de ducharse y cambiarse de ropa, pero aún había tensión en sus hombros. Pensé que había sido claro sobre no buscarme, dijo sin levantar la vista de sus herramientas. ¿Cómo está tu madre? Perfectamente bien, gracias a su interferencia no solicitada. Laura, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Sí tenemos. Laura finalmente lo miró, y él pudo ver determinación mezclada con agotamiento en sus ojos. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que no puedo sacarte de mi mente. Sobre el hecho de que me comprometí a casarme con otra mujer, pero estoy enamorado de ti. ¿Se comprometió? La ceremonia es la próxima semana. Laura dejó caer la herramienta que estaba limpiando. Y viene a decirme que está enamorado de mí una semana antes de comprometerse con otra mujer. Vine a decirte que estoy considerando no hacerlo. ¿Considerando? Si hubiera alguna posibilidad de que sintieras algo por mí. Laura caminó hacia la oficina pequeña y se sirvió café, sus movimientos deliberadamente controlados. ¿Quiere saber lo que siento por usted? Sí, siento que es el hombre más egoísta que he conocido. Las palabras lo golpearon como una bofetada física. ¿Qué? ¿Realmente piensa que puede aparecer aquí y ponerme la responsabilidad de su decisión? ¿Pedirme que le dé una razón para romper su compromiso? No es eso lo que estoy haciendo. ¿No? Laura se acercó a él, sus ojos brillando con ira. Está poniendo su futuro en mis manos. Si le digo que lo amo, rompe su compromiso y arriesga todo. Si le digo que no lo amo, se casa como estaba planeado y puede culparme por no haber luchado por él. Laura, ¿sabe cuál es mi problema con usted? No que sea rico, no que sea de una clase social diferente. Mi problema es que es un cobarde. Un cobarde. Un cobarde que quiere que yo tome la decisión por él. Si realmente me amara, si realmente quisiera estar conmigo, no estaría aquí pidiendo mi permiso. Habría roto su compromiso ya. Es más complicado que eso. No, no lo es. Es exactamente así de simple. O me ama lo suficiente como para arriesgar todo por mí, o no me ama en absoluto. Emilio se acercó a ella, desesperado por hacer que entendiera. Te amo, pero también tengo responsabilidades. ¿Para con quién?
para con una mujer que no ama, para con una familia que planea su vida como si fuera una transacción comercial, para contigo también. Si dejo todo, ¿qué puedo ofrecerte? ¿Cómo voy a mantenerte, a protegerte? Laura se echó a reír, pero no había humor en el sonido. ¿Cree que necesito que me mantenga? No es eso lo que quise decir. ¿Cree que no puedo cuidarme a mí misma? He estado haciéndolo durante años. Lo sé, pero nada. Emilio, si no puede amarme sin tratar de cambiar todo lo que soy, entonces no me ama en absoluto. Se miraron a través del pequeño espacio de la oficina, y Emilio se dio cuenta de que había estado enfocándose en los problemas equivocados. No se trataba de cómo adaptar a Laura a su mundo. Se trataba de si estaba dispuesto a construir un mundo completamente nuevo con ella. Tienes razón, dijo finalmente. ¿Sobre qué? Sobre todo. He estado siendo un cobarde, esperando que tomaras la decisión por mí. ¿Y ahora qué? Emilio tomó una respiración profunda, sintiendo como si estuviera parado al borde de un precipicio. Ahora voy a tomar la decisión yo mismo. ¿Qué decisión? La decisión de si el resto de mi vida va a ser sobre cumplir expectativas o sobre ser feliz. Laura lo estudió cuidadosamente. ¿Y cuál va a ser? No lo sé aún, pero sé que cuando la tome va a ser mía. No vas a ser responsable de las consecuencias. Bien, Laura. Emilio se acercó más. Antes de tomar esa decisión, necesito saber algo. ¿Qué? Si rompo mi compromiso, si dejo mi mundo atrás, si elijo construir algo nuevo, ¿habría espacio para mí en tu vida? Laura guardó silencio por un largo momento, y cuando habló, su voz era más suave de lo que había sido en toda la conversación. Esa pregunta la responderé cuando sepa que la está haciendo por las razones correctas. Cuando Emilio manejó de regreso a la ciudad esa noche, sabía que tenía 6 días para tomar la decisión más importante de su vida, y por primera vez tenía claro que la decisión era completamente suya. Los siguientes 6 días fueron los más largos en la vida de Emilio. Había tomado la decisión de no decirle nada a nadie hasta estar completamente seguro de qué camino seguir. La fiesta de compromiso estaba programada para el sábado en el Club de Golf México, y cada día que pasaba traía más presión de todos lados. El lunes por la mañana, su madre apareció en su oficina con muestras de flores y opciones de menú para la recepción. «Pensé que podrías querer revisar estos detalles finales», dijo Elena, extendiendo fotografías de arreglos florales elaborados sobre su escritorio. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepentiste de haberte casado con papá?» Elena lo miró sorprendida. «¿Qué tipo de pregunta es esa?» «Una honesta». Su madre consideró la pregunta por un momento. «Tu padre y yo tuvimos un matrimonio exitoso, construimos un imperio juntos, criamos hijos exitosos, mantuvimos nuestra posición social. Eso no responde mi pregunta. ¿El amor romántico? ¿Pasión? No, no tuvimos eso. Pero tuvimos algo más duradero. Respeto mutuo, objetivos compartidos, compatibilidad. ¿Pero fuiste feliz?» Elena se sentó en la silla frente a su escritorio, realmente considerando la pregunta. «Fui satisfecha. Cumplí mi propósito. ¿Eso cuenta como felicidad?» «No lo sé. ¿Tú crees que cuenta?» «Emilio, ¿por qué haces estas preguntas?» «Porque estoy tratando de entender si hay una diferencia entre una vida exitosa y una vida satisfactoria. ¿Y crees que no puedes tener ambas?» «Estoy empezando a creer que para mí, tal vez no». El martes, Victoria organizó una cena íntima para mostrarle su vestido de compromiso. Era un diseño de casa blanca elegante y tradicional que la hacía ver como la esposa perfecta para un magnate empresarial. «¿Qué piensas?», preguntó, dando una vuelta para que pudiera admirar el vestido completo. «Te ves hermosa», dijo honestamente. «Gracias. ¿Estás nervioso por el sábado?» «Un poco. Es normal. Es un gran paso». Victoria se sentó junto a él en el sofá de su departamento de diseñador. «Emilio, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «¿Me amas?» La pregunta directa lo tomó completamente desprevenido. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque hemos estado comprometidos para casarnos desde hace meses, pero nunca me lo has dicho. Y últimamente siento como si estuvieras en otro lugar mentalmente». Emilio la miró. Realmente la miró. Tal vez por primera vez. Victoria era hermosa, inteligente, perfectamente educada. Sería una esposa ejemplar, una madre dedicada,
una socia social impecable. Cualquier hombre sería afortunado de casarse con ella. Victoria, comenzó cuidadosamente, eres una mujer extraordinaria. Eso no responde mi pregunta. No, no te amo. Al menos no de la manera que mereces ser amada. Victoria asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. ¿Hay alguien más? Sí. ¿La amas a ella? Sí. Victoria se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. ¿Sabes? Parte de mí se siente aliviada. ¿Aliviada? Porque yo tampoco te amo, no románticamente. Te respeto, disfruto tu compañía. Podríamos tener un buen matrimonio. Pero no hay chispa. Entonces, ¿por qué estás dispuesta a casarte conmigo? Por las mismas razones que tú estás dispuesto a casarte conmigo. Porque es lo que se espera, lo que es conveniente, lo que beneficia a nuestras familias. Se quedaron en silencio por varios minutos, procesando la honestidad mutua. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente Victoria. No lo sé aún. ¿Ella vale la pena el escándalo que causaría romper nuestro compromiso? No se trata de si vale la pena el escándalo. Se trata de si puedo vivir el resto de mi vida sabiendo que elegí la seguridad por encima de la felicidad. Victoria regresó al sofá. ¿Puedo contarte algo? Por supuesto. Hay alguien más para mí también. Emilio la miró con sorpresa genuina. ¿Quién? Mi profesor de arte en París, Jean-Luc. Hemos estado correspondiendo desde que regresé. ¿Lo amas? Completamente. Desesperadamente. Estúpidamente. Entonces, ¿por qué no? Por las mismas razones que tú. Porque es profesor universitario, no tiene dinero, mis padres lo odiarían. Sería un escándalo social. Emilio se dio cuenta de que ambos habían estado atrapados en la misma prisión dorada de expectativas familiares. Victoria, dijo lentamente, ¿qué pasaría si ambos fuéramos valientes? ¿Valientes cómo? Valientes lo suficiente como para elegir el amor por encima de las expectativas. El miércoles por la noche, Emilio manejó hasta el taller de Laura otra vez. Esta vez, cuando llegó, encontró las luces apagadas y un cartel en la puerta, cerrado por asuntos personales. Sintió pánico inmediato. ¿Le habría pasado algo? ¿Se habría ido para evitar verlo? Manejó hasta el Hospital San José, donde sabía que su madre había estado internada. En el mostrador de información, preguntó por Carmen Vázquez. Fue dada de alta ayer, le informaron. Recuperación completa. Esa noche Emilio no durmió. Caminó por su departamento hasta las primeras horas del amanecer, pesando cada opción, considerando cada consecuencia. El jueves por la mañana, tomó una decisión. Llamó a su asistente. «Carlos, necesito que hagas algo para mí». «Por supuesto. Investiga todo lo que puedas sobre Laura Vázquez, no para invadir su privacidad, sino para entender su situación financiera, si tiene deudas del hospital, si necesita ayuda que pueda aceptar sin sentirse comprometida. Señor. Y Carlos, hazlo discretamente, muy discretamente». El viernes por la mañana, Carlos regresó con información que confirmó lo que Emilio había sospechado. A pesar de la cirugía anónimamente financiada, Laura tenía deudas considerables de los medicamentos preoperatorios y los gastos mientras el taller estuvo cerrado. ¿Hay algo más, señor? Sí. Quiero que prepares una transferencia bancaria anónima que cubra todas sus deudas pendientes, que parezca un programa gubernamental de apoyo a pequeñas empresas. ¿Está seguro? Completamente seguro. Esa tarde, Emilio visitó a su padre en su oficina. «Papá, necesito decirte algo. ¿Sobre la mecánica? Emilio, ya hablamos de eso. No vine a pedirte permiso, vine a informarte de mi decisión». Eduardo lo miró con nueva atención. «¿Qué decisión?» «Voy a romper mi compromiso con Victoria». «¿Estás loco?» «Estoy cuerdo por primera vez en años. ¿Entiendes lo que esto significará para la empresa? Entiendo que podríamos perder algunas oportunidades de inversión con la familia Mendoza. Algunas oportunidades. Emilio, esto podría costar millones. Y ganar mi autorrespeto no tiene precio». Eduardo se puso de pie, su rostro enrojeciendo de ira. «¿Tu autorrespeto? ¿Qué hay del respeto que le debes a esta familia? Le debo respeto a esta familia, pero no le debo mi felicidad. ¿Y qué pasa si esa mecánica te rechaza? ¿Qué pasa si al final no quiere nada contigo?» Emilio había estado evitando esa posibilidad, pero ahora la enfrentó directamente.
Entonces habré aprendido que prefiero vivir con el corazón roto por haber intentado que con el corazón muerto por nunca haberlo hecho. Eduardo se sentó lentamente. No puedo apoyar esta decisión. No necesito tu apoyo, pero espero que algún día puedas entenderla. El viernes por la noche, Emilio se encontró con Victoria en un restaurante tranquilo, lejos de los lugares donde usualmente los veían juntos. Victoria, comenzó, creo que ambos sabemos por qué estamos aquí. Para cancelar nuestro compromiso, dijo simplemente. ¿Estás de acuerdo? Emilio, he pasado toda la semana pensando en nuestra conversación y me di cuenta de algo importante. ¿Qué? Que si nos casamos sin amor, no solo estaríamos traicionando nuestros propios corazones, sino también traicionando la posibilidad de que alguien más nos ame genuinamente. Entonces vamos a ser valientes, los dos. ¿Qué les vamos a decir a nuestras familias? La verdad, que nos respetamos mutuamente, pero que merecemos casarnos por amor. ¿Y el escándalo? Victoria sonrió. El escándalo durará unas semanas. El arrepentimiento de una vida entera duraría para siempre. El sábado por la mañana, en lugar de prepararse para su fiesta de compromiso, Emilio estaba en su auto manejando hacia Cuernavaca. Esta vez no iba a observar desde la distancia, no iba a pedir permiso, no iba a poner la responsabilidad de la decisión en Laura. Iba a decirle que la amaba, que había elegido el amor por encima de la seguridad y que esperaba que hubiera espacio en su vida para un hombre que finalmente había encontrado el valor de luchar por lo que realmente importaba. El taller estaba abierto cuando llegó. Laura estaba trabajando en un Chevy Aveo y cuando levantó la vista y lo vio, su expresión pasó por sorpresa, confusión y finalmente curiosidad cautelosa. ¿No debería estar en su fiesta de compromiso?, preguntó. No hay fiesta de compromiso, respondió Emilio caminando hacia ella con determinación que no había sentido en años. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tomé mi decisión y elegí a ti. Laura se quedó inmóvil, sus manos aún sosteniendo la herramienta que había estado usando, sus ojos fijos en Emilio, con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido esperanza. ¿Qué quiere decir con que me eligió a mí?, preguntó cuidadosamente. Quiere decir que cancelé mi compromiso. Quiere decir que le dije a mi familia que estoy enamorado de ti. Quiere decir que elegí la posibilidad de ser feliz contigo por encima de la certeza de ser miserable sin ti. Laura puso la herramienta sobre el banco de trabajo, limpiándose las manos meticulosamente en un trapo, una acción que Emilio había comenzado a reconocer como su forma de ganar tiempo para procesar información importante. Canceló su compromiso. Victoria y yo hablamos. Resulta que ella tampoco me ama. Ninguno de los dos quería un matrimonio sin amor. ¿Y su familia? Furiosa, decepcionada. Probablemente me desheredarán temporalmente hasta que se les pase la vergüenza. ¿Y eso no le importa? Emilio se acercó más, notando que Laura no retrocedió esta vez. Me importa, pero no tanto como tú. Laura caminó hacia la pequeña oficina, gesticulando para que la siguiera. Una vez allí, se sirvió café y se sentó detrás del escritorio desgastado, creando una distancia física que parecía protectora. Emilio comenzó cuidadosamente. ¿Está completamente seguro de lo que acaba de hacer? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. ¿Y qué espera que pase ahora? Espero que me des una oportunidad real de conocerte, de ser parte de tu vida, de construir algo juntos. Laura lo estudió por un largo momento. ¿Sabe lo que significaría eso? Significa que tendríamos que encontrar formas de hacer que nuestros mundos se conecten. ¿Y cómo propone hacer eso? Honestamente, no lo sé, pero estoy dispuesto a averiguarlo contigo. Laura se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al pequeño patio trasero donde estaba su casa. Emilio, hay cosas sobre mi vida que no sabe. ¿Cómo qué? Como que vivo día a día. Como que algunas semanas no tengo suficiente trabajo y tengo que decidir entre comprar comida o pagar la electricidad. Como que mi ropa viene de tiendas de segunda mano y mi auto tiene 15 años. ¿Crees que eso me importa? Debería importarle, porque si realmente está considerando una vida conmigo, esa sería su vida también. Laura, mírame. Ella se volvió reluctantemente. ¿Realmente crees que me importa más el dinero que tú? Creo que es fácil decir que no le importa el dinero cuando nunca ha vivido sin él.
Era un punto válido, y Emilio lo sabía. Tienes razón. No sé cómo es vivir sin dinero, pero sé cómo se siente vivir sin amor, y puedo prometerte que es mucho peor. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque he tenido 35 años para darme cuenta de que toda la riqueza del mundo no llena el vacío de estar con la persona equivocada. Laura regresó a su silla, pero esta vez se inclinó hacia adelante, como si estuviera considerando realmente sus palabras. Digamos que le doy una oportunidad, dijo hipotéticamente. ¿Qué pasaría cuando se dé cuenta de que su vida es infinitamente más complicada conmigo que sin mí? ¿Qué tipo de complicaciones? Su familia nunca me aceptará. Sus amigos me verán como una cazafortunas. Los medios de comunicación tendrían un día de campo con la historia del millonario y la mecánica. ¿Y no le importa? Me importa que te duela. No me importa lo que piensen de nosotros. ¿En serio? ¿En serio? Laura se quedó en silencio por varios minutos, y Emilio pudo ver la batalla interna reflejada en su expresión. Laura, dijo suavemente, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Sientes algo por mí? Esa no es una pregunta justa. ¿Por qué no? Porque claro que siento algo por usted. Si no sintiera nada, no habría sido tan difícil pedirle que no me buscara. ¿Qué sientes? Laura se puso de pie bruscamente. Esa es exactamente la trampa que he estado tratando de evitar. ¿Qué trampa? La trampa de admitir que me estoy enamorando de usted cuando sé que esto no puede funcionar. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como una confesión que cambió todo en la habitación. ¿Te estás enamorando de mí?, preguntó Emilio suavemente. Sí, y me odio por ello. ¿Por qué te odias por ello? Porque usted representa todo lo que nunca podré tener. Porque incluso si esto funcionara por un tiempo, eventualmente se dará cuenta de que sacrificó demasiado por mí. Emilio se puso de pie y caminó alrededor del escritorio hasta estar directamente frente a ella. Laura, mírame. Ella levantó sus ojos y él pudo ver lágrimas que amenazaban con derramarse. No estoy sacrificando nada por ti. Estoy ganando todo contigo. ¿Cómo puede decir eso? Porque la vida que estaba viviendo no era realmente vida. Era una existencia cómoda pero vacía. Tú me haces sentir vivo. ¿Y cuando la novedad se desvanezca? ¿Y si no se desvanece? ¿Y si lo que siento por ti solo se hace más fuerte? Laura se alejó de él caminando hacia la puerta del taller. Emilio, esto es demasiado. Es demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado todo. Lo sé, pero a veces las mejores cosas en la vida son demasiado de todo. ¿Y si cometemos un error enorme? ¿Y si no lo cometemos? Laura se volvió hacia él y por primera vez desde que había llegado vio algo diferente en sus ojos, la posibilidad de esperanza. Si le doy una oportunidad, dijo lentamente, tiene que ser con condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Vamos despacio, muy despacio. No voy a cambiar mi vida inmediatamente porque usted cambió la suya. De acuerdo. No voy a permitir que me mantenga o que pague mis cosas. Si vamos a hacer esto, va a ser como iguales. Y si insisto en ayudar ocasionalmente, entonces esto se termina. De acuerdo. Y no voy a pretender ser algo que no soy para encajar en su mundo. No quiero que cambies nada sobre ti. ¿En serio? En serio. Laura, me enamoré de la mujer que eres, no de quien podría llegar a ser. Laura lo estudió por un momento más, antes de asentir lentamente. Está bien. Una oportunidad. ¿Una oportunidad? Una oportunidad de ver si esto podría funcionar realmente. Emilio sintió una ola de alivio y alegría tan intensa que tuvo que sentarse. ¿En serio? ¿En serio? Pero Emilio, ¿sí? Si me lastima, si esto termina siendo otro capricho rico, no habrá segunda oportunidad. No la habrá. Lo promete. Lo prometo. Laura se acercó a él lentamente y por primera vez extendió su mano para tocar su mejilla suavemente. Está bien, susurró. Vamos a ver qué pasa. Cuando Emilio la besó esta vez, fue diferente a todos los besos que había dado antes. No era el beso de un hombre tomando lo que quería, sino el beso de un hombre agradecido por recibir una oportunidad que sabía que no merecía, pero por la cual había luchado. Cuando se separaron, Laura descansó su frente contra la suya. ¿Sabe qué es lo que más me asusta de esto?, susurró. ¿Qué? Que podría funcionar, que podríamos ser realmente felices juntos. ¿Y eso te asusta? Me aterroriza.
Porque si funciona, significa que valió la pena arriesgarlo todo por el amor. Y si no funciona, entonces habré aprendido que es mejor intentar y fallar que nunca haber intentado en absoluto. Mientras se abrazaban en el pequeño taller que olía a aceite de motor y café, ambos sabían que estaban al comienzo de algo que podría cambiar sus vidas para siempre. No sabían si funcionaría, no sabían cuáles serían los obstáculos, pero sabían que finalmente habían encontrado el valor de averiguarlo juntos. Afuera, el sol de Cuernavaca comenzaba a ponerse, pintando el cielo con colores dorados que se filtraban a través de las ventanas del taller, iluminando el comienzo de una historia de amor que había comenzado con una promesa imposible de cumplir. No me busques jamás. Pero como Emilio había descubierto, algunas promesas están destinadas a romperse en nombre del amor. 3 meses habían pasado desde que Emilio había tomado la decisión de cambiar su vida por amor, y cada día traía nuevos desafíos que ninguno de los dos había anticipado completamente. La relación había evolucionado lentamente, tal como Laura había insistido, pero las presiones externas se intensificaban con cada semana que pasaba. Un martes por la tarde, mientras Laura trabajaba en el motor de un Jetta, escuchó un auto de lujo detenerse frente al taller. Cuando levantó la vista, vio a una mujer elegante de mediana edad saliendo de un Mercedes-Benz negro. Incluso sin haberla visto antes, Laura supo inmediatamente quién era. Elena Herrera tenía la misma estructura facial que Emilio y la postura de alguien acostumbrada a que otros se ajustaran a sus expectativas. «Señorita Vázquez», preguntó Elena manteniéndose a una distancia cuidadosa del auto en el que Laura trabajaba. «Sí, soy Elena Herrera, la madre de Emilio». Laura se limpió las manos en su overol y salió de debajo del capó. «Señora Herrera, no esperaba verla aquí». «Estoy segura de que no». Elena miró alrededor del taller con una expresión que apenas disimulaba su desdén. «¿Podríamos hablar en privado?» Laura gesticuló hacia la oficina. «Por favor». Una vez adentro, Elena rechazó la oferta de café y fue directa al punto. «Señorita Vázquez, voy a ser directa. Mi hijo está destruyendo su vida por una fantasía romántica y necesito que usted haga lo correcto». «¿Qué considera usted lo correcto?» «Terminar esta relación antes de que él pierda todo lo que ha trabajado para construir». Laura se sentó detrás de su escritorio, estudiando a la mujer que había criado al hombre del que se estaba enamorando. «¿Ha hablado con Emilio sobre esto?» «He intentado hablar con él. Está completamente irracional. Dice que está enamorado como si eso fuera razón suficiente para tirar su vida por la ventana. Tal vez para él sí lo es». «¿Para él? ¿Y qué hay de usted? ¿Realmente cree que puede ser feliz siendo responsable de la destrucción de todo lo que él representa?» Laura sintió una punzada de dolor, porque la pregunta tocaba sus miedos más profundos. «No soy responsable de las decisiones de Emilio». «Por supuesto que sí. Él está haciendo estas decisiones por usted. Las está haciendo por él mismo, por su propia felicidad». Elena se inclinó hacia adelante, su voz tomando un tono más agresivo. «¿Sabe lo que ha pasado desde que comenzó esta aventura? Ha perdido 3 contratos importantes, porque nuestros socios comerciales cuestionan su juicio. Su reputación social está en ruinas, y su padre está considerando removerlo de la posición ejecutiva en la empresa». Cada palabra era como un puñetazo en el estómago para Laura. «Emilio no me ha dicho nada de eso». «Por supuesto que no, porque sabe que si usted supiera las verdaderas consecuencias de su relación, cualquier mujer decente terminaría las cosas inmediatamente». «¿Y si no soy una mujer decente según sus estándares?» «Entonces es exactamente lo que pensé desde el principio. Una cazafortunas que se aprovecha de la crisis emocional de mi hijo». Laura se puso de pie lentamente, su autocontrol manteniéndose por un hilo. «Señora Herrera, le voy a pedir que se vaya de mi taller. No me voy hasta que usted me prometa que va a terminar esto». «No le voy a prometer eso». Elena también se puso de pie, su compostura elegante deslizándose para revelar una desesperación maternal subyacente. «Señorita Vázquez, si realmente ama a mi hijo, déjelo ir. Déjelo regresar a la vida que debería tener». «¿Y si la vida que debería tener es conmigo? Mírese, mire este lugar». Elena gesticuló alrededor de la oficina pequeña y desgastada. «¿Realmente cree que puede ofrecerle algo que se compare con lo que está perdiendo por usted?» «Le ofrezco amor genuino». «El amor no paga las cuentas».
El amor no mantiene imperios empresariales. El amor no reemplaza 35 años de preparación para liderar una dinastía familiar. Después de que Elena se fuera, Laura no pudo concentrarse en el trabajo. Las palabras de la madre de Emilio habían confirmado sus peores temores, que su relación estaba costándole a Emilio más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Esa noche, cuando Emilio llegó al taller después del trabajo, una nueva rutina que habían establecido, Laura lo esperaba con una botella de cerveza y una expresión seria. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó besándola suavemente, antes de sentarse en la silla de plástico que había comenzado a considerar suya. «Interesante. Tu madre vino a visitarme». Emilio se congeló con su cerveza a medio camino hacia sus labios. «¿Mi madre estuvo aquí? Me pidió que terminara nuestra relación por tu propio bien. Laura, me dijo que has perdido contratos importantes, que tu reputación está dañada, que tu padre está considerando removerte de la empresa». Emilio se pasó las manos por el cabello, un gesto que Laura había aprendido a reconocer como señal de estrés extremo. «¿Qué más te dijo? ¿Es verdad?» «Algunas cosas, sí». «¿Cuáles cosas?» «Perdimos el contrato con Laboratorios del Norte. Y sí, hay tensiones con mi padre». «¿Por qué no me dijiste nada?» «Porque no quería que te sintieras responsable por decisiones que tomé yo». Laura se sentó en el borde de su escritorio, estudiando su rostro. «Emilio, ¿me estás protegiendo de la verdad sobre lo que esta relación te está costando? Te estoy protegiendo de culpas que no son tuyas. Responde mi pregunta». Emilio guardó silencio por un momento, claramente debatiendo cuánto revelar. «Sí, ha habido consecuencias profesionales y familiares, pero Laura, esas consecuencias son temporales. Lo que siento por ti es permanente». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Porque he vivido 35 años sin ti, y cada día era exactamente igual al anterior. Aburrido, predecible, vacío. Estos últimos 3 meses contigo han sido más vividos que toda mi vida anterior». «¿Pero?» «No hay pero. Emilio, conozco esa expresión. Hay algo más». Emilio se puso de pie y caminó hacia la ventana. «Mi padre me dio un ultimátum». «¿Qué tipo de ultimátum?» «Terminar nuestra relación o ser removido permanentemente de la empresa familiar». Laura sintió como si alguien le hubiera arrojado agua helada. «¿Cuándo?» «Hace una semana». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que necesitaba tiempo para considerarlo». «Emilio, ¿por qué no me dijiste esto inmediatamente?» «Porque sabía que reaccionarías exactamente así». «¿Así cómo?» «Como si fueras responsable de arruinar mi vida cuando en realidad estás salvándola». Laura se puso de pie bruscamente. «No estoy salvando tu vida, la estoy complicando imposiblemente». «Laura». «No, Emilio, tu madre tenía razón. Si realmente te amo, debería dejarte ir». «No, no vas a tomar esa decisión por mí». «Entonces, ¿qué decisión vas a tomar tú? ¿Vas a perder tu empresa familiar por mí?» «Si es necesario, sí». «¿Y cómo te vas a sentir conmigo en 5 años cuando te des cuenta de lo que sacrificaste?» «Me voy a sentir agradecido de haber elegido amor sobre miedo». Laura caminó hacia él tomando su rostro entre sus manos. «Emilio, no puedo ser la razón por la que pierdes todo lo que eres. No vas a ser la razón. Mis decisiones son la razón». «Es lo mismo, no es lo mismo. Laura, si terminas conmigo ahora por esta presión, nunca me perdonaré por no haber luchado lo suficiente por nosotros. Y si no termino contigo y arruino tu vida, entonces habremos arruinado mi vida juntos, y todavía sería mejor que vivirla solo». Laura se apartó de él, sintiendo el peso de una decisión que podría determinar el resto de ambas vidas. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé. Tal vez necesitamos un descanso. Tiempo para que manejes la situación con tu familia sin la presión de nuestra relación». «Laura, si tomamos un descanso ahora, mi familia va a interpretarlo como una victoria. Van a presionar más fuerte. Tal vez eso es lo que necesitas. Tal vez necesitas tiempo para estar seguro de que esto es lo que realmente quieres». «Estoy seguro». «¿Estás seguro de que me quieres a mí? ¿O estás seguro de que no quieres la vida que ellos han planeado para ti? Porque no es lo mismo». La pregunta lo golpeó como una revelación. «¿Crees que no sé la diferencia?» «Creo que es posible que estés confundiendo la rebelión contra tus padres con amor por mí». Emilio se acercó a ella desesperadamente. «Laura,
Eso no es verdad. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando estoy contigo no estoy pensando en rebelarme contra nadie. Estoy pensando en construir algo hermoso contigo. Incluso si construir algo hermoso conmigo significa destruir todo lo hermoso que ya habías construido. Todo lo que había construido antes era hermoso en teoría, pero vacío en realidad. Laura cerró los ojos, sintiendo lágrimas amenazando con derramarse. Emilio, necesito que te vayas esta noche. ¿Qué? Necesito espacio para pensar sin la presión de verte, de sentir lo que siento cuando estás cerca. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Laura, si me pides que me vaya ahora, mi familia va a ver esto como confirmación de que tenían razón sobre nosotros. Tal vez tenían razón. No tenían razón y en el fondo lo sabes. Lo que sé es que no puedo seguir siendo la razón por la que tu vida se desmorona. Emilio la miró por un largo momento, y en sus ojos Laura vio dolor, comprensión y algo que podría haber sido respeto. Si eso es lo que necesitas, dijo finalmente, te daré espacio. Pero Laura, ¿qué? Esto no termina aquí. No voy a renunciar a nosotros solo porque las cosas se compliquen. Después de que se fuera, Laura se sentó en la oficina vacía de su taller, rodeada por el silencio y el aroma de aceite de motor, sabiendo que acababa de alejarse al hombre que amaba para protegerlo de los costos de amarla. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero sabía que era la decisión que podía vivir, incluso si le rompía el corazón. 2 semanas pasaron sin contacto entre Emilio y Laura, y fueron las 2 semanas más largas en la vida de ambos. Emilio había respetado su petición de espacio, pero eso no significaba que había aceptado la situación pasivamente. Durante esos 14 días había usado el tiempo para hacer algo que nunca había hecho antes, realmente examinar lo que quería de su vida independientemente de las expectativas de otros. Había pasado largas horas caminando por la ciudad, pensando, planeando y llegando a conclusiones que lo sorprendieron incluso a él mismo. El martes de la tercera semana, Emilio pidió una reunión con su padre. Eduardo comenzó, usando su nombre en lugar de papá por primera vez en su vida adulta. He tomado una decisión sobre tu ultimátum. Eduardo levantó la vista de los documentos que estaba revisando, notando inmediatamente el cambio en el tono y la postura de su hijo. ¿Y cuál es tu decisión? Renuncio a mi posición en Herrera Farmacéutica. Eduardo se quedó inmóvil por varios segundos antes de responder. ¿Renuncias? Efectivamente, inmediatamente. Emilio, antes de que hagas algo drástico, no es drástico, es liberador. ¿Liberador de qué? De la obligación de vivir una vida que no elegí, de mantener expectativas que nunca fueron mías, de perpetuar un legado que no me inspira. Eduardo se puso de pie lentamente. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. ¿Y qué planeas hacer sin la empresa familiar? Empezar mi propia empresa. Algo que refleje mis valores, no solo los rendimientos financieros. ¿Con qué dinero? Tu fondo fiduciario está vinculado a tu posición en la empresa familiar, con mis ahorros personales, y si no es suficiente, con préstamos bancarios como cualquier otro emprendedor. Eduardo se sentó pesadamente en su silla. Esto es por la mecánica. Esto es por mí. Laura me hizo darme cuenta de que estaba viviendo la vida de alguien más, pero la decisión de cambiar esa vida es completamente mía. ¿Y si ella te rechaza después de todo esto? Emilio había estado evitando esa posibilidad, pero ahora la enfrentó directamente. Entonces habré aprendido que valoro mi autenticidad más que mi seguridad financiera. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo por una mujer que podrías perder? Estoy dispuesto a arriesgar todo por la oportunidad de ser genuinamente feliz, independientemente de si esa felicidad incluye a Laura o no. Eduardo estudió a su hijo por un largo momento. No puedo entender esta decisión. No necesitas entenderla, pero espero que algún día puedas respetarla. Esa misma tarde, Emilio fue a visitar a Victoria. La encontró en su departamento, empacando sus cosas en cajas. ¿Te mudas?, preguntó. A París, respondió Victoria con una sonrisa genuina. Decidí ser valiente también. ¿Jean-Luc? Me propuso matrimonio por Skype la semana pasada. Dije que sí. Emilio sonrió, sintiendo una felicidad genuina por su exprometida. Me alegro por ti. ¿Y tú? ¿Cómo va todo con Laura? Complicado.
Me pidió espacio para pensar, y se lo diste por 2 semanas. Pero hoy decidí que ya esperé suficiente. Victoria se acercó y lo abrazó fraternalmente. Emilio, ¿puedo darte un consejo? Por supuesto. No vayas a ella como el hombre rico que renunció a todo por amor. Ve a ella como el hombre que finalmente encontró quién es realmente. ¿Cuál es la diferencia? Uno es un gesto romántico que podría resultar en resentimiento. El otro es una transformación auténtica que podría resultar en felicidad real. Mientras tanto, Laura había pasado las 2 semanas más confusas de su vida. Cada día luchaba con la decisión de mantener distancia de Emilio, especialmente porque lo extrañaba más de lo que había esperado. El jueves por la tarde, mientras trabajaba en un centro que necesitaba transmisión nueva, su hermana menor, Carmen, apareció en el taller. «Laura, ¿puedo hablar contigo?» Carmen tenía 22 años, estudiaba enfermería y tenía la habilidad frustrante de ver a través de todas las defensas emocionales de Laura. «¿Qué pasa, Car? ¿Qué pasa contigo? Has estado miserable durante 2 semanas». «No he estado miserable, he estado ocupada». «Has estado miserable y ocupada. Háblame de Emilio». Laura se tensó inmediatamente. «¿Cómo sabes de Emilio?» «Porque mamá me contó sobre el hombre rico que pagó su cirugía anónimamente, y porque he visto cómo tu teléfono suena constantemente pero nunca respondes las llamadas. Es complicado. Complícalo para mí». Laura se limpió las manos y se sentó en una silla de plástico. «Me enamoré de un hombre cuya familia lo está presionando para que termine conmigo. Si sigo con él, podría perder su empresa familiar. Si lo dejo ir, podría perder la oportunidad de ser realmente feliz. ¿Y cuál de esas opciones puedes vivir mejor? No lo sé. ¿Lo amas?» «Sí». «¿Él te ama?» «Dice que sí». «¿Le crees?» «Sí». «Entonces, ¿cuál es realmente el problema?» Laura miró a su hermana menor, sorprendida por la simplicidad de su lógica. «El problema es que no quiero ser responsable de arruinar su vida». «Laura, ¿has considerado la posibilidad de que no tomar la decisión también sea tomar una decisión?» «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que al alejarte para protegerlo, podrías estar quitándole la oportunidad de elegir por sí mismo qué es más importante para él. ¿Y si elige mal? ¿Y si elige bien? ¿Y si resulta que tú eres exactamente lo que necesitaba para encontrar quién es realmente?» Esa noche, Laura estaba cerrando el taller cuando vio luces de auto acercándose. Por un momento, su corazón saltó pensando que podría ser Emilio, pero era un auto que no reconocía. Un Toyota Camry de varios años, modesto pero bien mantenido. Cuando el conductor bajó, se sorprendió al ver que era efectivamente Emilio, pero se veía diferente. Llevaba jeans en lugar de traje, una camisa simple de algodón y algo en su postura había cambiado. «Hola, Laura». «Hola. ¿Auto nuevo?» «Prestado. Renuncié a mi trabajo ayer. El BMW era de la empresa». Laura se quedó inmóvil. «¿Renunciaste?» «Bueno, técnicamente mi padre me dijo que eligiera entre tú y la empresa. Elegí mi derecho a tomar mis propias decisiones». «Emilio, ¿qué hiciste?» «Tomé control de mi vida, independientemente de si hay espacio en ella para mí o no». Laura se acercó cautelosamente. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que tenías razón al preguntarme si sabía la diferencia entre rebelarme contra mis padres y amarte a ti. Pasé 2 semanas descubriendo la respuesta». «¿Y cuál es la respuesta?» «La respuesta es que te amo independientemente de lo que eso signifique para mi relación con mi familia, y que aunque nunca hubiera existido, igual habría necesitado cambiar mi vida para poder respetarme a mí mismo». Laura lo estudió cuidadosamente, viendo algo en sus ojos que no había visto antes. «Paz. ¿Cómo te sientes?» «Sobre renunciar, sobre enfrentar a tu familia. Me siento libre. Por primera vez en mi vida, me siento completamente libre». «¿Y qué vas a hacer ahora?» «Voy a empezar mi propia empresa, algo relacionado con medicina accesible para comunidades de bajos recursos, algo que realmente importe». «¿Con qué dinero?» «Con mis ahorros y, si es necesario, con préstamos, como cualquier otro emprendedor». Laura sintió lágrimas formándose en sus ojos. «¿Hiciste todo esto por mí?» «Lo hice por mí, pero espero que haya espacio en la vida que estoy construyendo para la mujer que me enseñó que era posible ser auténtico». Se miraron a través del estacionamiento pequeño del taller.
Dos personas que habían encontrado el valor de arriesgar todo por la posibilidad de ser genuinamente felices juntos. «Emilio», dijo Laura suavemente, «¿qué quieres de mí ahora? Quiero una segunda oportunidad, no como el millonario que estaba jugando a ser rebelde, sino como el hombre que finalmente encontró quién es realmente. ¿Y quién es realmente? Alguien que cree que el amor vale más que la seguridad financiera. Alguien que quiere construir algo significativo en lugar de heredar algo vacío. Alguien que está completamente enamorado de ti». Laura caminó hacia él lentamente, estudiando su rostro bajo las luces del estacionamiento. «Si hago esto», dijo cuando estuvo directamente frente a él, «si te doy esta segunda oportunidad, tiene que ser para siempre. No puedo seguir protegiéndote de las consecuencias de amarme. No quiero que me protejas, quiero que me ames. Incluso si eso significa que a veces la vida es difícil. Especialmente si eso significa que la vida es real». Cuando Laura finalmente lo besó, fue con la certeza de que ambos habían encontrado algo raro y precioso, la voluntad de arriesgar todo por amor, y la sabiduría de saber que algunos riesgos valen la pena. «Te amo», murmuró contra sus labios. «Te amo también», respondió Emilio. «Y esta vez no hay nada que pueda hacerme alejarte de ti». Mientras se abrazaban en el estacionamiento del pequeño taller mecánico, ambos sabían que habían encontrado algo que ni toda la riqueza del mundo podría comprar. Amor auténtico entre dos personas que habían elegido ser completamente ellos mismos, el uno con el otro. La promesa de «no me busques jamás» había sido imposible de cumplir, pero había llevado a algo mucho mejor. La promesa de nunca dejar de elegirse mutuamente, sin importar qué obstáculos aparecieran en el camino. 6 meses después de que Emilio renunciara a su posición en la empresa familiar, él y Laura habían establecido una rutina que combinaba lo mejor de ambos mundos mientras navegaban los desafíos de construir una vida juntos desde cero. Emilio había alquilado un pequeño espacio de oficina cerca del taller de Laura, donde estaba desarrollando su nueva empresa, Salud Accesible, una organización que trabajaba para llevar medicamentos y atención médica a comunidades rurales de bajos recursos. Había usado todos sus ahorros personales y había obtenido un préstamo bancario considerable para financiar el proyecto. Por las mañanas trabajaba en su oficina, desarrollando alianzas con médicos rurales y negociando precios reducidos con fabricantes de medicamentos. Por las tardes a menudo se dirigía al taller de Laura, donde había aprendido lo básico de mecánica automotriz, no por necesidad, sino porque quería entender mejor el mundo de la mujer que amaba. «Estás sosteniendo esa llave inglesa como si fuera a morderte», comentó Laura una tarde de jueves, observando mientras Emilio intentaba aflojar un tornillo particularmente terco en un motor de Tsuru. «Esta cosa está soldada aquí», gruñó Emilio, aplicando más fuerza. «No está soldada, solo necesitas sentir el punto exacto donde la presión es más efectiva». Laura se acercó por detrás, poniendo sus manos sobre las de él para guiar sus movimientos. Así, con su guía, el tornillo finalmente cedió. «¿Cómo haces para que parezca tan fácil?», preguntó Emilio limpiándose el sudor de la frente. «Práctica y paciencia, dos cosas que no se pueden comprar». Era una lección que Emilio había estado aprendiendo en múltiples aspectos de su nueva vida. Sus primeros meses como emprendedor habían sido humillantes en formas que nunca había imaginado. Las reuniones donde su apellido no abría puertas automáticamente, las noches despierto preocupándose por el flujo de efectivo, la realidad de tener que justificar cada gasto. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó Laura esa noche mientras cenaban tacos de un puesto local, algo que Emilio había aprendido a preferir sobre restaurantes elegantes. «¿De qué?». «De haber dejado la vida fácil por esto». Gesticuló alrededor del pequeño apartamento de un dormitorio que Emilio había alquilado en la colonia Roma Norte, un espacio que cabría 3 veces dentro de su antiguo departamento en Polanco. «¿Quieres una respuesta honesta?». Laura asintió. «A veces extraño la comodidad. Extraño no tener que revisar mi cuenta bancaria antes de hacer una compra. Extraño no preocuparme por si mi negocio va a sobrevivir el próximo trimestre. Pero nunca me había sentido tan vivo como ahora. Cada pequeño éxito en el negocio se siente como una verdadera victoria porque me lo gané yo mismo.
Cada día que pasamos juntos se siente real, porque elegimos estar aquí, no porque era conveniente o esperado. ¿Y tu familia? Esa era la parte más dolorosa. Emilio había intentado múltiples veces reconciliarse con sus padres, pero Elena y Eduardo habían mantenido una distancia fría desde su renuncia. Su madre había dejado de tomar sus llamadas y su padre solo se comunicaba a través de abogados sobre asuntos legales relacionados con su separación de la empresa. Mi madre me envió una tarjeta de cumpleaños, dijo Emilio, firmada simplemente Elena, no mamá. Lo siento, yo también, pero Laura, no puedo vivir mi vida esperando su aprobación. ¿Y si nunca la consigues? Entonces, habré aprendido que algunas personas no pueden amar más allá de sus propias expectativas. Mientras tanto, Laura había enfrentado sus propios desafíos. La comunidad local había tenido reacciones mixtas a su relación con Emilio. Algunos la veían con nueva admiración por haber conquistado a un millonario, mientras otros la miraban con sospecha, asumiendo que había abandonado sus raíces. Doña Carmen del mercado me preguntó si ya no como frijoles porque ahora tengo novio rico, le contó Laura a Emilio una tarde. ¿Le dijiste que mi novio rico ahora come más frijoles que nunca? Le dije que mi novio ex rico aprendió que los mejores frijoles se hacen con amor, no con dinero. Habían establecido ciertas reglas para navegar las diferencias económicas que aún existían entre ellos. Emilio no podía comprar regalos costosos para Laura sin consultarlo primero. Cuando salían, generalmente dividían las cuentas o alternaban quién pagaba. Y aunque Emilio tenía más dinero disponible, ambos vivían según el presupuesto de Laura para evitar crear dependencia. ¿Te molesta que no pueda llevarte a restaurantes elegantes como antes?, preguntó Laura una noche después de una cena particularmente deliciosa en un pequeño restaurante familiar. ¿Te molesta que no pueda arreglar motores como tú?, respondió Emilio. Esa no es la misma cosa. Sí lo es. Las habilidades que cada uno trae a esta relación son diferentes, y eso está bien. Tú me enseñas sobre autenticidad y trabajo duro. Yo puedo ayudarte con planificación financiera y contactos de negocios cuando los necesites. Sin hacerme sentir como si fuera tu proyecto de caridad, sin hacerte sentir como nada excepto mi socia en la vida. El momento más difícil llegó en el 7º mes, cuando el negocio de Emilio enfrentó una crisis seria. Un envío grande de medicamentos había sido rechazado por problemas regulatorios, costándole 200,000 pesos que no tenía. Durante 2 días, consideró llamar a su padre para pedir ayuda financiera. ¿Por qué no lo haces?, preguntó Laura cuando él le confesó la tentación. Porque si lo hago, nunca sabré si mi negocio puede sobrevivir por mérito propio. ¿Y si no puede? Entonces fracasaré, pero será mi fracaso, no el fracaso de alguien que nunca realmente intentó. En lugar de pedir ayuda familiar, Emilio trabajó durante 72 horas seguidas para encontrar una solución alternativa. Negoció un plan de pagos con sus proveedores, consiguió una extensión de su préstamo bancario y finalmente encontró un distribuidor alternativo que aceptó el envío rechazado. ¿Cómo se siente?, preguntó Laura cuando él llegó al taller después de resolver la crisis, agotado pero triunfante. Como si hubiera escalado una montaña con mis propias manos. ¿Mejor que cuando tu padre solucionaba tus problemas? Infinitamente mejor. Esa noche, mientras yacían en la cama del pequeño apartamento de Emilio, Laura se acurrucó contra él con una sonrisa satisfecha. ¿En qué piensas?, preguntó Emilio. En que me gusta esta versión de ti. ¿Cuál versión? La versión que lucha por las cosas que quiere en lugar de esperar que se las den. Incluso cuando eso significa noches de preocupación financiera y comidas de frijoles. Especialmente entonces. Porque ahora sé que cuando dices que me amas, es porque realmente me elegiste, no porque era la opción más rebelde disponible. Al final de ese mes, algo inesperado sucedió. Eduardo Herrera apareció en la oficina de Emilio sin anuncio previo. «¿Papá?» Emilio levantó la vista de las facturas que estaba revisando, sorprendido de ver a su padre en el pequeño espacio que servía como oficina. ¿Puedo sentarme? Por supuesto. Eduardo miró alrededor de la oficina modesta, el escritorio de segunda mano, los archivadores desgastados, las paredes decoradas con mapas de comunidades rurales donde Salud Accesible estaba trabajando. Se ve
Auténtico, comentó finalmente. Es auténtico. He estado siguiendo tu progreso. Tu empresa está ayudando a mucha gente. Estamos intentándolo. Eduardo asintió lentamente. Emilio, vine a disculparme. ¿Por qué? Por no entender que a veces un hombre tiene que construir su propio camino, en lugar de caminar por el que otros construyeron para él. ¿Significa eso que apruebas lo que estoy haciendo? Significa que respeto lo que estás haciendo, y que estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido. ¿Y Laura? Eduardo pausó antes de responder. Tu madre aún está ajustándose, pero yo me gustaría conocer a la mujer que inspiró a mi hijo a encontrar su propio propósito en la vida. Esa noche, cuando Emilio le contó a Laura sobre la visita de su padre, ella reaccionó con una mezcla de alegría y nerviosismo. ¿Quiere conocerme? ¿Quiere conocer a la mujer que amo? ¿Y si no le gusto? Entonces será su pérdida, no la nuestra. ¿En serio? En serio. Laura, hemos construido algo real juntos. Lo que otros piensen sobre ello, incluyendo mi familia, es secundario a lo que sabemos que es verdad. ¿Y qué sabemos que es verdad? Que dos personas pueden venir de mundos completamente diferentes y crear algo hermoso juntos si están dispuestas a trabajar por ello. Mientras se preparaban para dormir en su pequeño apartamento, rodeados por la vida sencilla pero satisfactoria que habían construido juntos, ambos sabían que habían encontrado algo que el dinero no podía comprar. Una relación basada en elección mutua, trabajo compartido y amor que había sido probado por las dificultades y había salido más fuerte. Un año después de que Emilio hubiera dejado su vida anterior, él y Laura estaban preparándose para un evento que ninguno de los dos había esperado. Una cena familiar donde Eduardo Herrera conocería oficialmente a Laura y donde Elena Herrera asistiría por primera vez desde la separación familiar. Mis manos están sudando, admitió Laura mientras se arreglaba en el baño del apartamento de Emilio. Literalmente sudando. Las mías también, confesó Emilio desde el dormitorio, luchando con una corbata, algo que había dejado de usar regularmente en su nueva vida. La cena sería en un restaurante neutral, ni demasiado elegante para intimidar a Laura, ni demasiado casual para ofender a Elena. Había tomado 3 meses de negociaciones delicadas a través de Eduardo para que Elena accediera siquiera a considerar el encuentro. ¿Qué pasa si dice algo horrible?, preguntó Laura emergiendo del baño en un vestido azul marino que había comprado específicamente para la ocasión. Entonces nos iremos, y habremos intentado. ¿Y si no le gusto? Entonces será su pérdida. Emilio, necesito que seas realista conmigo. Si tu madre nunca me acepta, ¿cómo va a afectar nuestra relación? Emilio se acercó a ella, tomando sus manos. Laura, hace un año te pregunté si había espacio en tu vida para mí, si dejaba mi mundo atrás. ¿Recuerdas que me dijiste? Que te respondería cuando supiera que lo estabas haciendo por las razones correctas. Exacto. Y después de un año de construir una vida juntos, ¿cuál es tu respuesta? Laura sonrió, la tensión en sus hombros relajándose ligeramente. Mi respuesta es que hay espacio en mi vida para ti, sin importar lo que piense tu madre. Entonces esa es nuestra respuesta para esta noche. Llegaron al restaurante 5 minutos tarde. Un compromiso entre la puntualidad obsesiva que Elena esperaba y los nervios que habían hecho que Laura cambiara de ropa 3 veces. Eduardo y Elena ya estaban sentados en una mesa junto a la ventana. Elena se veía impecable como siempre, vestido de diseñador, joyas discretas pero costosas y una expresión cuidadosamente neutral que no revelaba nada sobre sus pensamientos. «Mamá, papá», saludó Emilio, «quiero presentarles oficialmente a Laura Vázquez». Laura extendió su mano hacia Elena. «Señora Herrera, es un placer conocerla finalmente». Elena estudió la mano extendida por un momento, que se sintió eterno antes de estrecharla brevemente. «Señorita Vázquez». «Laura, por favor». «Laura». Eduardo, notando la tensión, se puso de pie para abrazar a su hijo y estrechar la mano de Laura cálidamente. «Laura, Emilio nos ha contado mucho sobre ti y tu negocio. Me da mucho gusto conocerte finalmente». Los primeros 20 minutos de la cena transcurrieron con conversación forzadamente educada sobre el clima, el tráfico y otros temas seguros. Laura respondía las preguntas directas con cortesía, pero sin elaborar,
mientras Emilio hacía su mejor esfuerzo para mantener la conversación fluyendo. Finalmente, Elena rompió el patrón de charla superficial. «Laura, ¿puedo preguntarte algo directamente?» «Por supuesto. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mi hijo?» El restaurante pareció volverse silencioso, aunque las conversaciones de otras mesas continuaban normalmente. Emilio se tensó, preparándose para intervenir, pero Laura le tocó el brazo suavemente, una señal de que podía manejar la situación. «Quiero que sea feliz», respondió Laura simplemente. Esa es una respuesta muy diplomática. Es una respuesta honesta. «¿Pero qué quieres para ti? ¿De él?» Laura consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Quiero que continúe siendo el hombre en el que se ha convertido durante este último año. Trabajador, auténtico, orgulloso de lo que construye con sus propias manos. ¿Y qué hay del hombre que era antes? ¿Del hombre que construimos nosotros?» «Señora Herrera, con todo respeto, creo que ustedes construyeron las circunstancias de su vida, pero él está construyendo el hombre que realmente es». Elena se recostó en su silla, estudiando a Laura con nueva atención. «¿Y qué tipo de hombre es realmente?» «Es el tipo de hombre que trabaja 14 horas al día para llevar medicamentos a comunidades que no pueden pagarlos. Es el tipo de hombre que aprendió a cambiar aceite de motor porque quería entender mejor mi trabajo. Es el tipo de hombre que elige amor sobre conveniencia, incluso cuando es difícil. Incluso cuando es costoso. Especialmente cuando es costoso». Elena guardó silencio por varios minutos, cortando su salmón en pequeños pedazos precisos. Cuando habló nuevamente, su voz había perdido parte de su frialdad. «Laura, ¿puedo contarte algo sobre Emilio cuando era niño? Si quiere. Siempre fue diferente a otros niños de nuestro círculo social, más sensible, más consciente del sufrimiento de otros. Una vez, cuando tenía 8 años, me pidió que donara todos sus juguetes de Navidad a niños pobres porque había visto un reportaje en las noticias sobre familias sin dinero para regalos». Laura miró a Emilio, quien parecía sorprendido de que su madre recordara ese incidente. «¿Qué le dijeron?» «Le dijimos que era un gesto noble pero impractical, que necesitaba entender la diferencia entre caridad apropiada y gestos emotivos». «¿Y qué hizo él?» «Donó los juguetes de todos modos, secretamente. Los llevó a una iglesia local, cuando pensó que no estábamos mirando». Elena pausó, y Laura pudo ver algo que podría haber sido arrepentimiento en sus ojos. «Creo que durante años intentamos enseñarle a ser más práctico, más enfocado en resultados que en ideales. ¿Y ahora? Ahora veo que tal vez estábamos tratando de cambiar exactamente las cualidades que lo hacen especial». Eduardo intervino suavemente. «Elena, ¿qué estás tratando de decir?» «Estoy tratando de decir que tal vez Laura no cambió a nuestro hijo. Tal vez lo ayudó a recordar quién era realmente». La admisión colgó en el aire entre los cuatro, cargada de años de malentendidos y expectativas no cumplidas. «Señora Herrera», dijo Laura suavemente, «nunca intenté cambiar a Emilio. Solo intenté amarlo exactamente como es». «¿Y cómo es?» Laura sonrió mirando al hombre que se había sentado junto a ella. «Es alguien que cree que el éxito real se mide en vidas tocadas, no solo en dinero ganado. Es alguien que no tiene miedo de ensuciarse las manos por las cosas que importan. Es alguien que está dispuesto a empezar de cero si eso significa vivir con integridad». «¿Y amas a ese hombre?» «Amo a ese hombre más de lo que sabía que era posible amar a alguien». Elena asintió lentamente, y cuando habló nuevamente, su voz había perdido toda su frialdad anterior. «Laura, debo disculparme contigo». «¿Por qué?» «Por juzgarte sin conocerte, por asumir que no eras lo suficientemente buena para mi hijo, cuando claramente eres exactamente lo que necesitaba». Las lágrimas se formaron en los ojos de Laura. «Señora Herrera, Elena, llámame Elena». Emilio extendió su mano bajo la mesa para tomarla de Laura, sintiendo como si un peso que había estado cargando durante meses, finalmente se hubiera levantado de sus hombros. El resto de la cena transcurrió con una calidez que ninguno de los cuatro había esperado. Elena hizo preguntas genuinas sobre el taller de Laura y sus planes futuros. Eduardo y Emilio discutieron la posibilidad de colaboración entre Salud Accesible y Herrera Farmacéutica. No como control familiar, sino como socios comerciales iguales. Al final de la noche,
Mientras se despedían en el estacionamiento del restaurante, Elena se acercó a Laura. ¿Puedo abrazarte?, preguntó. Por supuesto. El abrazo fue tentativo al principio, pero se volvió genuino cuando Elena susurró al oído de Laura. Gracias por ayudar a mi hijo a encontrarse a sí mismo. Gracias por criarlo para que fuera alguien que valía la pena encontrar, respondió Laura. Mientras Emilio y Laura manejaban de regreso a casa esa noche, ambos estaban procesando silenciosamente lo que había ocurrido. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente Emilio. Como si acabara de pasar la prueba más difícil de mi vida. ¿Valió la pena? Completamente. ¿Y tú? Emilio consideró la pregunta. Me siento como si hubiera recuperado a mi familia sin tener que sacrificar a la mujer que amo. ¿Eso es importante para ti? Es importante, pero no esencial. Laura, lo que aprendí esta noche es que construimos algo tan fuerte juntos que incluso si mi familia nunca te hubiera aceptado, habría estado bien. ¿En serio? En serio, porque lo que tenemos no depende de la aprobación de nadie más. 6 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de la casa que habían comprado juntos, una casa modesta en una colonia de clase media, donde Emilio finalmente había aprendido lo que significaba tener vecinos reales, Emilio Herrera y Laura Vázquez se casaron. Eduardo caminó con Laura por el pasillo improvisado entre las sillas plegables, mientras Elena lloraba lágrimas de felicidad genuina en la primera fila. Cuando el juez civil les preguntó si tenían votos personales que compartir, Emilio tomó las manos de Laura y habló desde el corazón. Laura, me enseñaste que el amor real no es encontrar a alguien que complete tu vida perfecta, sino encontrar a alguien por quien vale la pena, reconstruir tu vida completamente. Laura respondió con lágrimas en los ojos. Emilio, me enseñaste que a veces la cosa más valiente que puedes hacer es dejar que alguien te ame exactamente como eres y amarlos exactamente como son a cambio. Cuando se besaron como esposos, fue con la certeza de que habían encontrado algo raro y precioso, un amor que había sobrevivido la desaprobación familiar, las diferencias de clase social y las presiones de reconstruir vidas enteras el uno para el otro. La promesa de no me busques jamás había sido imposible de cumplir, porque el verdadero amor siempre encuentra una manera de superar las barreras que otros, y a veces nosotros mismos, construyen en su camino. Y mientras bailaban su primera canción como esposos en el pequeño jardín, rodeados por familia que había aprendido a aceptar su amor y amigos que siempre lo habían apoyado, ambos sabían que habían encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Una relación construida sobre elección mutua, respeto genuino y la voluntad de crecer juntos hacia las mejores versiones de sí mismos. El millonario había perdido su fortuna, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Una vida auténtica con la mujer que le había enseñado que la verdadera riqueza se mide en amor, no en dinero.